Y empezamos, doctora Nicole. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos los participantes por estar aquí con nosotros. Hoy día es el inicio de 5 sesiones de un curso corto sobre la calidad del agua. Es un curso que se está dando gracias a una alianza entre varias instituciones: CEDAPAL, la Academia Nacional de Ciencia, la Sociedad Geográfica de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Ricardo Palma y Global Water Partners. También es un curso que se da gracias a un trabajo de varios años, exactamente de 15 años, que se está haciendo con la Red Interamericana de Academias de Ciencias, la IANAS. Por eso nos honra acoger el doctor Ernesto González y el doctor Francisco Dumler. El doctor Francisco Dumler es presidente de CEDAPAL, ha sido ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha sido viceministro de Saneamiento, ha trabajado muchísimos años en entidades públicas como Foncodes, pero también es profesor y profesor muy renombrado de Centrum Católica. Voy a dejar primero al presidente de CEDAPAL, al doctor Francisco Dumler, dar las palabras iniciales e inaugurar este curso corto. Luego presentaré al doctor Ernesto González e iniciaremos esta primera sesión. Que tengan una muy buena tarde y muchas ilusiones, porque necesitamos trabajar mucho de manera interdisciplinar para lograr mejorar la calidad del agua. Y el agua es vida, es sustento de la vida. Tiene que ser un trabajo muy unido y muy continuo entre todos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctor Francisco Dumler. Tiene la palabra. Gracias, Nicole. Un saludo muy cordial a todos los participantes. También nuestro reconocimiento y gracias a todas las entidades auspiciadoras. Cuando además nos solicitaste que CEDAPAL también fuera un coauspiciador, no dudamos un momento que este es un tema clave para hacer sostenible el recurso hídrico para nosotros y para las futuras generaciones de Lima. Y en particular al profesor González, al doctor González, hemos tenido la suerte de conversar unos 10 minutitos antes de la conferencia y estoy segurísimo que la vamos a pasar súper bien porque es la forma como lo cuenta y los temas difíciles, cómo los hace sencillos y cómo los hace entendibles. Creo que es parte de esa vocación docente que él tiene y además de cómo se comparte y gestiona conocimiento. Y claro, de más creo que está a decir, porque lo veremos a lo largo de las diferentes sesiones, que el tema de calidad de agua es relevante y particularmente en estos tiempos de pandemia, temas como eutrofización, temas como contaminación
y cómo esto impacta además, porque los que saben y conocemos, el Perú va a ser o es, de hecho, uno de los países que más se va a afectar con cambio climático y estas señales ya han llegado desde el 2017 que tuvimos un fenómeno del Niño muy intenso que afectó varias ciudades, 10 localidades y algunas quedaron gravemente dañadas en su sistema de provisión de agua. Y claro, eso va en paralelo con las otras grandes metas que se proponen las empresas de agua y saneamiento, la de cerrar brecha y universalizar el servicio, la de también aumentar la dotación de agua, pero créame que así tuviéramos cobertura de 100% en Lima y en las otras ciudades del país y tener una dotación o disponibilidad de agua las 24 horas del día. De hecho, esto sería como una mesa que le falta una pata que si es que no consideramos el factor de calidad de agua. Y creo que es bueno concentrarse exactamente en este tema, darle la relevancia del caso y creo que es una magnífica oportunidad para compartir este espacio de conocimiento y además ver qué es lo que sucede en otras ciudades y en otras urbes como Caracas, en la cual el doctor González tiene un conocimiento privilegiado. Y gracias, Nicole, nuevamente por tus palabras y por la oportunidad de inaugurar, dar la bienvenida a este evento y estaremos en contacto y trabajando conjuntamente. Debo decir también, además, Nicole, además de todos los cargos que tiene, le hemos pedido que, y con la gentileza que siempre ella le caracteriza, que se integre al directorio de Sedapal, función que está cumpliendo desde hace algunas semanas. Y creo que eso también hay que reconocerlo y darte las gracias porque es la cuota de la academia, la cuota de investigación, la que le da vida a un board, a un directorio de esta naturaleza. Gracias y muy buenas tardes. Que sea muy provechoso el curso para todos. Muchísimas gracias, Francisco. Sin más, voy a pasar a presentar al doctor Ernesto González. Ernesto José González Rivas, biólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, con título de doctor en ciencias, mención ecología, también de la Universidad Central de Venezuela. Profesor titular adscrito al Instituto de Biología Experimental de la Facultad de Ciencias, donde trabaja como docente investigador desde el año 1993. Sus principales líneas de investigación son limnología de embalses, interacciones fitoplancton-zooplancton y eutroficación de cuerpos de agua. Él ha dirigido y participado en 11 proyectos de investigación relacionados con la caracterización físico-química y biológica de los cuerpos de agua de Venezuela. Él ha dirigido más de 20 trabajos especiales de grado en biología y una tesis doctoral en ecología, participado en 12 cursos, talleres y talleres internacionales sobre ecología acuática. Es tan importante para nosotros cuando trabajamos en infraestructura verde, ¿no es cierto? Pero el doctor González ha publicado también un libro sobre trabajo de campo en ambientes acuáticos, dirigido a la educación básica y editado por Senamec. Ha editado 58 artículos en revistas científicas, capítulos de libros, muchos, informes técnicos, artículos en Internet. Ha presentado 129 conferencias en congresos y encuentros internacionales y nacionales. Ha participado en el proyecto de capacitación en el manejo de lagos y embalses en Centroamérica. Ha tenido varios reconocimientos. Uno es de la Orden Huayra Repaño,
En su primera clase por méritos científicos en la conservación del ambiente, otro de la Orden José María Vargas en sus terceras, segundas y primeras clases. Ha tenido el premio Enrique Monbrun a la trayectoria académica, también al programa de promoción al investigador, al programa de estímulo a la innovación e investigación. Es miembro de varias sociedades científicas y profesionales, orador de orden de la segunda promoción de egresados de pregrado de la Facultad de Ciencias en 2017 y padrino de los egresados en biología de la Facultad de Ciencias varios años. Arbitró en 36 revistas científicas nacionales e internacionales, director del Instituto de Biología Experimental de la Universidad Central de Venezuela hasta 2019, jefe de laboratorio de limnología hasta la fecha, hasta la fecha, y jefe del Departamento de Ecología de la Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, entre 2006 y 2008, y desde el 2006 es el punto focal de Venezuela en el programa de aguas de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, donde nos hemos encontrado, siendo yo punto focal para el Perú, y hemos logrado muchísimos trabajos entre todos. Muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos. Agradecimiento de todas las instituciones que se han unido para hacer este curso, y tienes la palabra, por favor. Creo que puedes desde ya compartir la pantalla. Okay. ¿O quieres que te lo paso? Prefiero que lo hagas tú para evitar el retraso en las imágenes. Así estoy seguro que voy hablando sobre lo que ustedes están viendo. Bueno, mientras ponemos la imagen. Un segundo, sí. Yo voy a pasarlo. Un segundito. No te preocupes. Yo la tengo aquí de todas maneras. Yo lo tengo, yo lo voy a bajar de nuevo, prefiero, porque... Sí. Bueno, pero si quieres yo puedo empezar por acá, y si hay algún problema... yo lo tengo, ¿sí? No te preocupes. Okay. De acuerdo. Mientras tanto, quería aprovechar para agradecer las palabras de tanto del doctor Francisco Dumler como las tuyas, Nicole. Para mí es un gusto enorme poder compartir con ustedes. De verdad que les agradezco esta oportunidad y esperemos que sea de provecho para todos. Para mí también, yo aprendo mucho con este tipo de cosas, de interacciones. Ya había un pequeño problema, pero ya se ha resuelto. Ya lo tengo y voy a pasar a share screen. Perfecto. Ok.
Yo voy a apagar mi cámara, Nicole, para asegurarme que aquí en Venezuela esté todo bien. ¿Le puedes dar, por favor, a Control L para tener toda la pantalla? Perfecto. Bien. No, no lo logró. Control L. Control Sí. L en la presentación. Ah, sí, tienes que hacerlo apretando la pantalla. Voy a tratar de hacerlo distintamente. Control L y ahí tenemos la presentación del PDF en pantalla completa. Bien, mientras logramos esto, quiero comentarles que esta ha sido una conferencia que también a mí me ha ayudado a crecer en algunos aspectos, porque hay elementos para mí nuevos y que he aprendido con el grupo de Llanas. Entonces, de verdad que agradezco enormemente esta oportunidad para poder compartir con ustedes. Bueno, si quieres, la siguiente, Nicole. ¿Se ve mejor? No. Ahora sí. Ahora yo lo estoy viendo bien. Bien. Entonces, no, control, no, ahora. No se ve completa. Si quieres, déjame intentar por acá, Ya. Nicole. Déjame intentar por acá. Ajá. ¿Tú me avisas cuando puedo compartir? Puedes compartir. Ok. De acuerdo. Bien. Ahora sí la ven en pantalla completa ustedes, ¿verdad? Perfecto. Avísame cuando la vean. Perfecto, Okay. se ve. Ok. Bien, vamos. Cualquier cosa me avisan, cualquier dificultad. Acuérdate que la conexión a internet a veces es inestable. Bien. Permítame comenzar hablándoles que el abordaje de los problemas relacionados con la calidad del agua en nuestros países de la América no es tarea sencilla. Se ha hablado que existe un retraso en muchos de los países por expandir los servicios de agua y saneamiento en cantidad y calidad suficientes, particularmente en las comunidades periurbanas y rurales, a pesar de los grandes esfuerzos que han realizado los distintos gobiernos desde los años 70. En América Latina prevalece una gran heterogeneidad en las formas de acceder al agua. Todavía existe un amplio sector de población localizado en zonas marginales y periurbanas que accede al agua a través de formas poco confiables en cuanto a su calidad. Comentaba con ustedes antes de empezar esta conferencia que según la OPE, la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2013 en el Perú había 7,4 millones de personas que no contaban con acceso al agua potable en sus hogares. E igualmente persisten problemas en la disposición final de las aguas servidas, así como también en el marco regulatorio y su aplicación. Entonces, todo esto ha llevado a hacer varios planteamientos, como por ejemplo, ¿qué relación hay entre los servicios de agua y saneamiento? La disponibilidad del agua, las tecnologías adecuadas, digamos, la situación económica, el marco legal, la capacidad institucional y políticas del agua. Entonces, el problema de la calidad del agua va a radicar en esa multiplicidad de factores que la determinan. Comencé diciéndoles que para mí había sido un poco difícil empezar el abordaje de esta conferencia, justamente porque en general estamos acostumbrados a abordar los problemas relacionados con el agua de una manera fragmentada, desde diferentes especialidades o ámbitos de nuestra experiencia. Yo como biólogo de campo, ecólogo, siempre hablo cuando me dicen calidad del agua, yo pienso en la calidad del agua de los lagos, de los embalses. Pero esto es muchísimo más amplio. La solución entonces de los problemas relacionados con la calidad del agua es compleja y multidimensional.
Entonces, de lo anterior surge el tema de esta conferencia con el propósito de identificar aspectos relevantes de lo que conocemos como la multidimensionalidad de la calidad del agua, para lo cual me he basado en lo que ha publicado y lo que hemos discutido en la Red Interamericana de Academias de Ciencias, en el programa de aguas, en muchas de nuestras reuniones. Comencemos a entender eso de la multidimensionalidad. Ya yo les había hablado de mi carácter de biólogo. Yo lo entiendo entonces como la calidad del agua. ¿En dónde? En los embalses, en los lagos. Pero para los ingenieros, la calidad de agua es otra. Ellos tienen otros problemas con los cuales tratan. Por ejemplo, cómo la hacen en los casos de la ingeniería sanitaria, la potabilizan. Los geógrafos, como Nicole, ¿dónde está el agua? ¿En qué suelos? ¿Cómo estarían? Los sociólogos, cómo la compartimos, cómo hacemos, digamos, esto accesible a todos, los médicos que tienen que ver con la salud, los educadores que tienen que enseñar la importancia del agua. Entonces entran también los gestores, cómo es manejada esta agua para que le llegue a todos, los empresarios, cómo invierten para ayudar en esto de la calidad del agua, los políticos a través de las leyes, las ordenanzas que permitan que todos puedan tomar el agua potable, tener acceso, las comunidades organizadas, cómo se organizan para poder tener todos acceso. Y estoy hablando nada más de una pequeña parte. Entonces, estos son los profesionales, los oficios, las actividades que están involucrados en la calidad del agua. Pero no solo a nivel de profesiones, también lo tenemos a nivel de instituciones. Por ejemplo, aquí en Venezuela, el gobierno central es el responsable del suministro del agua potable y del saneamiento y delega en gobiernos regionales como los gobernadores y los gobiernos locales como las alcaldías. Tenemos también las investigaciones e institutos de educación que hacen los institutos de investigación y educación y las universidades sobre el agua, las mismas ONG, las organizaciones no gubernamentales, las empresas públicas y privadas en sus inversiones y también las organizaciones comunales. Entonces, todos estos organismos, instituciones, están involucradas también en lo que es la calidad del agua. Entonces, ¿para qué se hace esto? Esto es una gestión hacia los usuarios. Entonces, la gestión de llevar el agua potable a los usuarios, digamos, se entiende de esta manera, una cuestión unidireccional, pero ya va, los usuarios no pueden intervenir también en la gestión. Entonces, aquí se plantea algo muy interesante, digamos, un ciclo que ya en las próximas imágenes podríamos explicarlo un poco mejor. Yo voy a seguir entonces con los factores que pueden afectar la calidad del agua, pero a nivel de los ecosistemas acuáticos en primer lugar. Tenemos, como ya había hablado en una conferencia previa, los internos, que se refiere a las características geoquímicas, dónde está ubicado ese cuerpo de agua, ese lago, ese embalse, las características hidrogeológicas, la intensidad de las precipitaciones. Por ejemplo, aquí en Caracas está lloviendo bastante en este mes de abril y esto puede ayudar también a llevar un poco más de agua a nuestros embalses que están un poco secos. El tipo de vegetación que predomina, la abundancia de la vegetación, cómo es la temperatura, todo esto va a afectar internamente, son los procesos internos que afectan a los ecosistemas acuáticos. Pero los factores externos tienen que ver también con la descarga de vertidos artificiales, a través de los cuales se introducen al medio acuático tanto sustancias químicas como energía y también desechos sólidos. A nivel social, también hay otros factores que lo afectan, y esto de acuerdo a escoleros y colaboradores en México. Debo mencionar que en México han trabajado mucho con estos aspectos sociales del agua también. De hecho, una de nuestras colegas en esta red interamericana de academias de ciencias, el Punto Nacional Focal de México, es la que ha, ¿cómo decirlo?, llevado la voz cantante cuando hablamos de estos aspectos sociales en nuestras reuniones. Entonces se refiere a los aspectos relacionados con la disponibilidad presente y futura del agua. Esto hay que considerarlo. ¿Qué conflictos sociales y políticos se están presentando para el suministro de agua potable?
En México se ha dado también hundimientos del terreno por extracción intensiva del agua subterránea. Entonces esto genera otro tipo de problemas. La transferencia intersectorial del agua. ¿Quién es el responsable por el suministro? ¿Cómo son en caso de gobiernos federales? Hay problemas, digamos, entre un estado y otro en ese manejo de agua. Imagínense ustedes además, especialmente en Perú, que tienen bastantes aguas que nacen en otras fronteras o que las aguas de ustedes pasan a otras fronteras con otros países. Entonces está ese problema fronterizo, transfronterizo, aguas transfronterizas que llaman. Entonces hay una serie de cuestiones que también envuelven en esa disponibilidad del agua. Para sacar el caso del continente, de nuestro continente, y no tocar susceptibilidades, puedo mencionar el caso del río Duero en Portugal y España. Hay una resolución, recuerdo en el año 2004, que nos comentaban, justamente en una visita que hicimos, que España tenía el deber de dar un caudal anual determinado. Entonces, porque ellos tenían varias represas que regulaban ese río. Entonces, imagínense ustedes el problema que podrían tener justamente en Portugal con el río Duero. Si los españoles decidían, por ejemplo, enviar todo ese caudal que ellos estaban comprometidos a mantener para Portugal en un solo mes. Claro, estoy hablando de una situación exagerada, pero imagínense ustedes ese tremendo problema de ese manejo del agua. Es lo que está ocurriendo, por cierto, en el caso del Nilo, con las construcciones de estas grandes represas en el Alto Nilo. Entonces, Egipto está muy preocupado. Entonces, toqué estos casos para simplemente ilustrar lo que es un problema transfronterizo también. Y, por supuesto, tenemos el deterioro ambiental de las cuencas de captación de agua superficial y de recarga de los acuíferos por la actividad humana. Estos autores, Escolero y colaboradores, han elaborado una lista de indicadores de vulnerabilidad de fuentes de agua, en el caso mexicano. Entonces, ellos consideran, por supuesto, la vulnerabilidad ambiental, que tiene que ver con la disponibilidad del agua, la calidad del agua en la fuente y la degradación ambiental. Pero ya ellos toman otros criterios, otros parámetros, otros indicadores, que en este caso sería la vulnerabilidad de la infraestructura que se encarga de suministrar el agua. Entonces se refiere al estado físico, está en buenas condiciones, se ha deteriorado, está expuesta a daños por terceras personas. No digamos casos como hemos conocido de atentados terroristas, pero sí que alguna actividad en los alrededores pueda generar un daño al agua que es tratada y la misma capacidad del sistema. Tenemos también la vulnerabilidad socioadministrativa, donde hay, digamos, puede haber conflictos sociales. La afecta también esa eficiencia económica en el manejo de los recursos y para inversiones y la misma situación administrativa, que viene siendo casi lo mismo en este caso. Entonces, vamos a seguir adentrándonos entonces en estos problemas de estos multidimensionales del agua. Y uno de los que más afecta tiene que ver con la pobreza. El acceso al agua y al saneamiento no solo depende de la condición geográfica o el desarrollo del lugar donde se habite, sino que también depende del nivel de los ingresos. La pobreza evidentemente afecta negativamente el acceso al agua potable y al saneamiento, si habita en una ciudad o en una zona rural. Así, en gran parte de los aspectos de acceso al agua potable y el saneamiento están relacionados con la pobreza. Fíjense aquí en esta imagen, esto ocurre aquí en la ciudad donde yo vivo, en Caracas, donde hay problemas, hubo problemas de suministro de agua y las personas han tenido que ir a fuentes poco confiables para obtener el agua. Esto se ilustra también en un numeroso sinfín de protestas que se han dado justamente por ese problema. El agua es vida, no tengo vida de hace semanas, parece reclamar esta persona que está en la foto que les estoy mostrando. O personas que se bañan en fuentes públicas, fuentes que son contaminadas en muchos casos.
o en el caso cuando hay problemas de agua que toman agua de las quebradas, y estas quebradas, digamos, muy contaminadas. Esto es la que viene en el río Guaire, un río que atraviesa la ciudad de Caracas y que está altamente contaminado. Y entonces ellos mismos saben que esa no es un agua adecuada para beber, pero ellos dicen que ellos no la van a usar para eso, sino para lavar, lavar la ropa, lavar carros. Y esto es un problema porque esa agua no tiene la calidad adecuada para ningún tipo de uso. Otro aspecto importante que tiene que ver con esa multidimensión de la calidad del agua se refiere al problema del género. No que el género sea un problema, sino que muchas veces se pasa por alto que la calidad del agua es esa relación que tiene con el género, ya que las mujeres son por lo general las responsables de la recolección, producción y uso del agua en el hogar y en la producción agrícola. 2/3 de las poblaciones pobres del mundo carecen de acceso a agua segura y confiable. Y una de las recomendaciones claves que surge de este y otros estudios que ha presentado Henry y colaboradores en nuestro grupo de academias, Red Interamericana de Academias de Ciencias de Llanas, es que más mujeres deben incorporarse a las instituciones de gestión y toma de decisiones con respecto a este particular, especialmente en los países en desarrollo. Y vemos acá algunos ejemplos como son las mujeres encargadas del lavado de la ropa en los ríos o el traslado de agua grandes distancias. Incluso llegué a escuchar un ejemplo en una comunidad muy machista, por cierto, que le decía a una persona que cuando se reunió, uno de los especialistas le dice, miren, es que el río hay que traerla, agua potable a la comunidad. Y los hombres de la comunidad decían, pero ¿para qué? Si el río está aquí a menos de 5 kilómetros y las mujeres pueden ir a buscar el agua. Entonces, es un problema bastante grave, como ustedes lo están viendo, porque tiene mucho que ver no solo con la calidad del agua que están utilizando, sino también con la explotación de las mujeres, en este caso. Entonces, uno ve este panorama y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Entonces, nuestro programa de aguas de la Red Interamericana de Academias de Ciencias ha expuesto que para entender y resolver estos problemas relacionados con el agua y el saneamiento y hacer que las acciones sean parte de una política pública, puede abordarse el tema desde la perspectiva de la naturaleza social del agua. Y uno dirá, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Como decimos aquí en Venezuela, ¿con qué se come eso? Significa la posibilidad de pensar la calidad del agua producida socialmente a partir de la cultura, conocimientos, prácticas, ideas, significados, valores que la proveen y la confronta con la construcción institucional unilateral de lo que se considera el agua y su calidad. Esto implica considerar la relación del agua y la sociedad, las formas de gobierno o gobernanza del agua y las relaciones de poder inmersas en ella. Sobre la relación agua y sociedad, pues una de las formas de concebir esta relación es a través de la idea de la gobernabilidad. Desde mediados del siglo pasado ha venido ocurriendo en todo el mundo un proceso de concentración de la población en ciudades. De hecho, América Latina es donde más se ha dado este proceso. En el caso de Venezuela, por ejemplo, se puede afirmar con propiedad que la gestión ambiental urbana pasa a ser la prioridad de la gestión ambiental y como parte de esta, la gestión del agua en las ciudades. Siendo esto así, la gestión del agua en las ciudades es un punto prioritario y primordial de este complejo sectorial, territorial, multiescalar y multidimensional que significa esta gestión. Esto de acuerdo al académico Eduardo Burós en el año 2016 en su discurso de ingreso a la Academia de Ciencias de Venezuela. Podemos entonces afirmar que un buen gobierno del agua debería promover la existencia de instituciones que posibiliten garantizar agua en cantidad y calidad suficiente para todos los habitantes. ¿Cuáles son esas condiciones necesarias para la gobernabilidad del agua? Aquí les tenemos una lista de 6. Inclusión, responsabilidad, participación, transparencia, predictibilidad y receptividad. Vamos a ilustrar muy brevemente qué significa cada una de ellas. La inclusión
que se refiere a que debe involucrarse al público y que los intereses de todos los grupos interesados sean incluidos en la gestión de los recursos hídricos. Esta es una imagen que, armada por mi persona, realmente son dos en una, donde la gota de agua evidentemente significa la gestión del agua potable y el saneamiento. Como segundo punto está la responsabilidad. Incluye la prevención de la contaminación por parte de la totalidad de los actores sociales y los aspectos relacionados con la sostenibilidad financiera del sistema que se adopte. Aquí yo en mis conferencias en Venezuela, cuando me ha tocado hablar delante de ingenieros, delante de entes públicos, entes gubernamentales, de empresas, una de las cosas que he dicho, que el problema que nos une a todos es justamente la calidad del agua, porque el agua que le llega a los pobres, a los ricos, es la, digamos, debe ser la misma. Y entonces todos tomamos la misma agua, el gobernador, el presidente, tal. Entonces es un problema, todos tenemos las mismas necesidades. Entonces esto debe ser lo que digo yo, un elemento unificador. El tercer punto tiene que ver con la participación. El manejo de los recursos hídricos se realiza considerando los intereses y la participación de toda la sociedad, sin distinción de las capas sociales de las cuales se provenga, que está relacionado con lo que les acabo de hablar en el punto anterior. El siguiente punto sobre transparencia. Las instituciones deben trabajar de manera abierta, tener un lenguaje entendible y accesible para el público en general. La transparencia se construye sobre la base del flujo libre de información. Nosotros aquí en Venezuela teníamos el acceso a los niveles de los embalses, a mucha información que lamentablemente en los últimos años ha dejado de ser pública. Entonces es muy difícil aportar. Y fíjense ustedes, no hablo de criticar, sino aportar desde nuestro ámbito universitario académico sobre algunos problemas que puedan presentarse. Entonces esto es muy importante, ese flujo de información. Si bien es cierto, habrá gente que hará las críticas, pero siempre que sean constructivas y siempre que permita un aporte desde los diferentes puntos de vista, va a ser importante. El quinto punto se refiere ahora a la predictibilidad. Lo he ilustrado justamente con la predictibilidad climática en Venezuela. Un poco para ilustrar lo que es la disponibilidad del agua. Nosotros, por cierto, aquí en Venezuela, nuestra área de mayor disponibilidad de agua es en el sur, donde están los embalses, hacia el sur del río Orinoco. En cambio, todo el arco andino costero, déjenme ver si se los puedo señalar acá, toda esta región es la más poblada, pero es la más seca del país. Entonces, que es donde se concentra más del 60% de nuestra población. Entonces, conociendo este tipo de cosas, disponiendo de la información representativa, confiable, suficiente acerca de todos los escenarios que se vinculan en la gestión de los recursos hídricos, esto va a permitir dar la base para realizar los análisis pertinentes para poder predecir a escalas temporal y espacial esa disponibilidad del recurso hídrico. La predictibilidad entonces es una aliada efectiva de la responsabilidad. Finalizamos de esos puntos con la receptividad. Se trata de un efectivo sistema de información construido sobre los cimientos de la movilización social y la libertad de expresión para su apropiación social. Así, si se hacen campañas para motivar, digamos, el ahorro del consumo de agua, evitar el derroche, esto se basa básicamente en que esa campaña sea bien recibida. ¿Y cómo es bien recibida? Cuando la gente sabe de la importancia, cuando la información es veraz, el sistema de información es bastante efectivo y la gente entiende el mensaje. Entonces, esto es muy importante para manejar justamente esos problemas de la calidad del agua. ¿Qué problemas tenemos entonces también? ¿Qué otros problemas tenemos? Es algo que en Llanas llamamos la enajenación como mecanismo inhibidor de la buena gobernabilidad. La construcción hegemónica del agua refiere a un orden social que decide sobre sus significados, sobre los usos del agua,
sobre las instituciones, sobre las leyes y las autoridades que se encargan de gestionarla, así como sobre las técnicas y la distribución de los beneficios derivados de su asignación. Esto es un enfoque, como lo ven, bastante unilateral. Bajo esta perspectiva, se deja por fuera la naturaleza social del agua y como consecuencia se enajena a la sociedad la capacidad de pensarse a sí misma como productora del agua y de su calidad. La mediación tecnológica hace que el habitante entonces de la ciudad no perciba toda esa fuerza hidrológica que ha sido domesticada por la infraestructura hidráulica, o que su percepción de suficiencia o carencia del agua potable no tenga ninguna relación con la disponibilidad natural del recurso. Hay unas empresas que se encargan de domesticarla, por decirlo de una manera, de tomarla, tratarla y enviarla. Y el usuario la recibe. Sin embargo, ¿qué pasa? Como yo les había dicho al inicio, de ese usuario hacia la parte encargada de esa gestión, no hay un mecanismo de retroalimentación. Entonces, ¿cómo podemos lograr la calidad del agua en medio de esa diversidad? Bien, de acuerdo a Martínez Romero y Peniche Camps, una premisa de la ecología política es que la circulación del agua es un proceso social y físico combinado. Y eso es más o menos lo que yo he ilustrado hasta ahora. Por lo tanto, la idea de circulación nos invita a entender cómo los flujos de agua, de capital y de poder están materialmente unidos. Como vemos en la imagen, un ciclo hídrico, que es el que conocemos en la escuela, se evapora el agua de los ríos, de los mares, de los embalses, lagos, se condensa, llueve, escurre y va a los cuerpos de agua. Pero de allí hay un elemento adicional, otro ciclo, que sería la parte social, que es el que aprovecha entonces, se apropia del agua, la transforma, la distribuye, se consume y luego es, digamos, excretada, es liberada nuevamente y además con una calidad que si no es tratada va a dañar los ecosistemas. Entonces, ¿cómo lograr esa calidad? Bueno, debemos entonces primero examinar cómo el agua fluye dentro del ambiente físico, la atmósfera, superficie, subsuelo, la biomasa, que es la masa viva. El ciclo hidrosocial también considera cómo el agua es manipulada, entonces utilizada, concentrada por los involucrados sociales, cómo se articulan las luchas por el acceso y el control del agua y los mecanismos de exclusión y acceso expresados en las instituciones, a través de factores tales como las obras hidráulicas, legislación, instituciones, prácticas y significados simbólicos, incluyendo las relaciones involucradas en los usos, calidad y forma que se produce su disposición. Se requiere entonces tomar conciencia acerca de que el ciclo hidrológico que esquematiza la ocurrencia del agua en la naturaleza, desde un enfoque científico, se tiene que percibir también como un ciclo hidrosocial, dada la incidencia determinante que tiene la sociedad en el comportamiento de cada uno de los componentes de ese ciclo. En este sentido, la toma de conciencia de la construcción social de la calidad del agua es un factor determinante para generar mejores modelos institucionales que posibiliten el buen gobierno del agua, todo lo cual incluye comprender y preservar los equilibrios ecológicos que permiten la vida en el planeta para que los servicios ambientales que presta el medio biofísico sean utilizados armónicamente y, añado yo, garantizar la sustentabilidad en el tiempo para que las generaciones futuras puedan aprovecharlos también. Una vez expresado todo esto, también debo mencionar experiencias exitosas. La primera que voy a mencionar es la de mi país, son las mesas técnicas del agua. He tenido la oportunidad de trabajar de manera muy estrecha con personas e instituciones aquí en mi país. En este caso, desde el año 1999, con la aprobación de la nueva Constitución de la República, se conformaron en Venezuela organizaciones comunitarias de base en el área urbano-rural que se llamaron Mesas Técnicas del Agua, dedicadas a mejorar la provisión, mantenimiento y operación del servicio de agua potable y saneamiento. Esas mesas técnicas de agua canalizan la participación de las comunidades para obtener, mejorar, mantener y vigilar el servicio de agua y saneamiento para sus asentamientos, así como para moldear una cultura del agua que valore y cuide este recurso. La situación era de esta manera. La comunidad organizada entendía que había un problema de calidad del agua o de suministro.
se acudía a las hidrológicas planteando un problema y una posible solución. Una vez aprobado el presupuesto, estas empresas, juntamente con las comunidades, se abocaban a hacer las obras y lograban entonces el objetivo final. A inicio del año 2011, las mesas técnicas se les había asignado aquí en Venezuela un total de unos 111 millones de dólares aproximadamente para la ejecución de 1.556 proyectos de agua potable y saneamiento. Y fue bastante exitoso y permitió elevar en ese momento el suministro de agua potable, al menos urbano, en zonas urbanas, a más del 93%. Lamentablemente, muchos problemas ajenos a esta situación, deterioro de las instituciones, han hecho que esto disminuya. Sin embargo, las mesas técnicas todavía están trabajando y trabajan justamente para lograr una mejor gestión de la calidad del agua. Les puedo mostrar aquí unas fotos de una de esas reuniones de las comunidades con entes de las hidrológicas, del gobierno central, para plantear justamente los problemas del agua. Pero no solo le ha servido al mismo gobierno, sino incluso otras organizaciones más independientes, o por decirlo de alguna manera, de oposición, también han hecho de ellas esta idea de las mesas técnicas del agua. Por lo tanto, ha sido muy importante esa gestión impulsada en su momento por el gobierno y que ha sido ahora asimilada por muchas organizaciones. Esta es la mesa técnica del agua del municipio de Baruta, que es justamente el municipio donde yo resido. ¿Y para qué se conforma? Bueno, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, hicieron un cabildo abierto, la sociedad civil organizada solicitó a la Asamblea de Ciudadanos en el 2018 un cabildo para tratar la problemática del agua en este municipio. Había 23 mesas técnicas de agua en la red de organizaciones de este municipio de Baruta, que están conformadas según la Ley Orgánica de Saneamiento Ambiental, de Planificación y Saneamiento Ambiental, justificado justamente en las fallas operativas que había en el sistema y en el mantenimiento de la distribución del agua potable por parte de la empresa hidrológica Hidrocapital, que es la responsable del suministro de agua potable de la región capital. Quería mencionar otro ejemplo bastante exitoso y esto es logrado un poco con la actuación del doctor José Tundisi en la ciudad de San Carlos, la ciudad donde él vive, un reconocido limnólogo brasileño, en el estado de São Paulo de Brasil, donde él promovió el decreto número 170 el 17 de julio de 2017 para crear los llamados parques urbanos para la protección, recreación y educación ambiental. Estas áreas proveen valores estéticos, culturales y recreacionales a los ciudadanos, pero primero y principal, mejora la salud humana de maneras directas e indirectas. Aquí podemos ver en esta siguiente imagen justamente un esquema de las actividades de estos parques, digamos, las áreas urbanas, los parques urbanos. En la imagen superior derecha podemos ver un área de preservación permanente, que es donde están, digamos, un área que permite preservar las nacientes, que están entre una urbanización y otra. En esa zona se practica además educación ambiental, sirven de espacios para las escuelas, hacer recorridos, senderos ecológicos. Y entonces eso garantiza que haya áreas verdes, corredores, digamos, verdes en la ciudad de San Carlos. Y además donde hay una serie de actividades culturales que se realizan, como lo vemos en la imagen superior izquierda. Otra experiencia exitosa que también ha sido tomada también de los alemanes y fue aplicada en Medellín, que son los parques lineales. Una vez que las aguas han sido recuperadas, las aguas servidas y se han manejado en las ciudades, las riberas también deben ser recuperadas y gestionadas. Esto puede ser logrado entonces a través de estos llamados parques lineales. Ese ejemplo exitoso que les estoy haciendo mención ahora es el caso de la ciudad de Medellín en la microcuenca de la quebrada La Presidenta, donde este tipo de parque ayuda a recuperar un corredor natural que contribuye con el mantenimiento de la fauna y flora del área.
y permitiendo su uso para actividades recreativas, haciéndolo un elemento de calidad de vida urbana de manera adicional. Bien. Un elemento integrador, un ejemplo de esta integración, de este enfoque hidrosocial del agua, es mencionado por Torregrosa y colaboradores, que es el punto nacional focal del programa de aguas en México, de Llanas, y que expresa que la esencia de estos objetivos del desarrollo sostenible hasta el 2030, que son los objetivos de desarrollo del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, para el ambiente, constituye una evidencia de la transversalidad y carácter social del agua. En todos estos objetivos del desarrollo sostenible está presente la calidad del agua, como se ve en la imagen de la derecha. Cuando ustedes leen las metas de cada uno de estos objetivos, está involucrada la calidad del agua. Ninguno de estos objetivos entonces puede cumplirse si no se logra garantizar la disponibilidad del agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Bien, para cerrar entonces esta parte de exposición, les voy a dar unas consideraciones finales de esta exposición. Un acceso al agua en cantidad y calidad para todos los sectores de la sociedad solo puede lograrse adoptando un enfoque integrado y multidimensional en el que la provisión de servicios de agua y saneamiento se organice a través de una amplia diversidad de arreglos institucionales, formales e informales, que tomen en cuenta las diferentes características y condiciones locales. Una manera de abordar entonces este tema, según lo que hemos discutido en nuestra red interamericana de academias de ciencias, en el programa de aguas, es abordar el tema desde la perspectiva de la naturaleza social del agua, que nos brindaría la posibilidad de pensar la calidad del agua producida socialmente a partir de la cultura, conocimientos, prácticas, ideas, significados, valores que la proveen y la confronta con esa construcción institucional unilateral, de lo que se considera entonces el agua y su calidad. Quiero cerrar agradeciendo nuevamente a los organizadores en Perú, la Academia Nacional de Ciencias de Perú, Global Partnership de Sudamérica, la Sociedad Geográfica de Lima, el CEDAPAL, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Ricardo Palma, por supuesto a Nicole Bernets y a los amigos de Llanas que han hecho posible mi participación en esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Es realmente un extraordinario inicio porque nos ha dado una visión tan amplia de lo que es la multidimensionalidad del agua. Y es lo que necesitamos para poder abordar luego todos los temas específicos como el deterioro de la calidad del agua en lagos y embalses, los contaminantes desde fuentes agrícolas en los ecosistemas acuáticos, el impacto de antibióticos y antiparasitarios y los contaminantes emergentes. Pero no podemos olvidarnos de esta introducción, de todas las indicaciones que nos ha dado. Voy a pasar a las preguntas. Les recuerdo que pueden hacer preguntas y la primera es de Harold Andrés Caico. Pregunta, ¿qué calidad de agua necesitamos para preservar o proteger nuestros ecosistemas acuáticos? Uy, una buena pregunta, muy interesante y multidimensional, por decirlo de alguna manera. Claro, acuérdense que la calidad del agua depende, como yo lo había conversado hace mucho tiempo, hace ya unas 2-3 semanas atrás en otra conferencia, depende de quién considere o con quién se consulte o con quién se habla. Y la vamos a definir según nuestras experiencias y los usos que tengamos. Si me preguntan a mí como biólogo, yo me referiré a la calidad del agua en los ecosistemas acuáticos. ¿Qué debería decir?
que el agua tuviera poco impacto de actividades humanas, que estuviera protegida, digamos, antes de ser vertida a los cursos de agua después de su uso. Estas aguas servidas sean tratadas, digamos, eliminados los desechos orgánicos, sólidos, si se le puede reducir la concentración de nutrientes mucho mejor. Entonces, claro, me estás preguntando ahora como biólogo, yo respondo como biólogo. Debería tener digamos, ser aguas con poco impacto humano. ¿De acuerdo? Esa es mi primera respuesta. Entendiendo que nosotros en la ciudad estamos dando digamos, un impacto, que hay un costo por ello, debemos entender entonces, tratando de recuperar o mitigar lo más posible ese efecto sobre los ecosistemas acuáticos. Porque los ecosistemas acuáticos, además del recurso hídrico, también son fuente de otros recursos, como por ejemplo, si es para consumo, tendríamos a los peces, tendríamos incluso el mismo plancton, si sirve para alimento o sirve de sostenimiento, que desde un punto de vista ecológico, como el mantenimiento de la diversidad biológica. Entonces, esa tiene muchas respuestas. Creo que te di la más cercana a mí como biólogo, pero seguramente puede haber otro tipo de respuestas desde otras profesiones, otras habilidades, otras experiencias. Has subrayado muchísimas cosas y yo quisiera volver a los factores internos porque en nuestro país no solemos tener a botánicos cuando se habla de calidad de agua. Y tú has insistido sobre la importancia del tipo y abundancia de vegetación. En las comunidades andinas, sobre todo pienso en la zona del sur, en Ayacucho, Apurímac, Cusco, se habla de plantas criadoras de agua, pero también en muchísimas partes, en la costa, la sierra y la selva, las comunidades campesinas conocen plantas que limpian el agua. De acuerdo a ti, deberían las empresas prestadoras de servicio y el sector público a nivel local, regional, tener también botánicos para ayudar a responder a esos problemas, facilitar. Mi respuesta, por supuesto que sí. De hecho, esto no es ninguna novedad en nuestro país. Aquí en Venezuela, las compañías encargadas de suministro de agua potable, que son públicas todas, con un aporte privado pequeño, pero el Estado es el principal accionista, por decirlo de alguna manera. Todas ellas tenían laboratorios de aguas con biólogos contratados. De hecho, una de mis colegas más apreciadas, que creo que está presente en esta conferencia, la voy a mencionar, María Leni Matos, ella fue una bióloga encargada, era la jefe del laboratorio de plancton de esta compañía Hidrocapital, de Hidroven, que era la matriz. Y entonces todas las muestras de agua de algunos embalses, cuando habían ciertos problemas, eran llevadas a ese laboratorio y se identificaban esas especies. Su maestría fue en botánica, por cierto. Y entonces ahí te podía decir, mira, estas especies son propias de aguas con una calidad no adecuada para suministro. Hay que tener cuidado, hay que ver qué está pasando, cuál es la fuente. En uno de los laboratorios de las hidrológicas del centro del país, Hidrocentro, se contrató a una doctora en ecología de la Universidad del Zulia, del occidente del país, y tenían un sistema y digamos, equipos para la detección incluso de toxinas en el agua. O sea, un laboratorio muy avanzado. Y tengo entendido que laboratorios en Colombia también lo tienen, empresas en Colombia. Lo tienen también el grupo de Panamá,
y las encargadas del canal y que suministran el agua, tienen estos laboratorios. Entonces es muy importante porque les da una visión adicional a ese aspecto de la calidad del agua que tiene que ver con organismos. Entonces tienen que tener biólogos de todas. Esa es mi recomendación, sí. Muchas gracias, Ernesto. Seguimos. Tienes un saludo especial del Rafael Yagua, que te envía un cordial saludo desde la República de Colombia, y dice Rafael Yagua, orgullo venezolano. Muchas gracias, Rafael. También hay una reflexión que quiere compartir el vicepresidente de la Sociedad de Geografía de Lima, el contraalmirante Reategui. Dice, de acuerdo con la naturaleza social del agua, dentro de ese escenario, ¿no cree que es necesario impulsar las inversiones en la tecnología para lograr una mayor eficiencia de calidad y costo en la desalinización del agua de mar? Bueno, la desalinización del agua de mar es una de las fuentes de agua potable, ciertamente. Todo lo que sea una inversión que ayude a abaratar los costos, que hagan los procesos más eficientes, siempre serán necesarios. Eso en el caso cuando se obtiene el agua potable a partir del agua de mar. Entonces ahí es importantísimo impulsar esas inversiones. Fíjense que yo mencioné en una de mis primeras láminas que la empresa privada también está involucrada en este tipo de cosas en lo que se refieren a la calidad del agua. Entonces todos estamos involucrados, todos los aportes son importantes. Gracias. Otra pregunta de Jean-Pierre Castillo. ¿Cuál es su opinión sobre la privatización del agua para mejorar su calidad y conservación? Sí, aquí entramos a lo mejor en criterios que pueden generar discusión. Yo voy a mencionar el caso venezolano. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Estado es el dueño de todos de los recursos hídricos y de estos sistemas de diversidad. Entonces, allí lo importante es que esta sea justamente, digamos, disponible para todos. Por eso el Estado es el dueño y así lo establece para que pueda, digamos, ser distribuido sin interrupción. Hay evidentemente, digamos, aportes de empresas privadas para que esto sea mejor aún. Aquí habría que entenderlo de una manera desinteresada y entendiendo también sin meternos en ninguna consideración política de si me gusta o no el gobierno, sino que es el Estado el dueño de todos los recursos y entonces es una manera de garantizar ese suministro de agua o del aprovechamiento de los recursos hídricos por parte de todos. Aquí no quiero hacer ningún otro tipo de consideración, como ya lo he dicho, de que es que mira, es que el gobierno de mi país no lo hace, entonces no sirve. Evidentemente hay iniciativas privadas para tratar de que ese suministro de agua sea mejor para todos, porque en algunos casos el Estado no lo ha cumplido. Sin embargo, eso no quita, digamos, esa premisa fundamental, que es el Estado el dueño. Entonces, en base de ahí, con una ley de aguas bien redactada, que se puede, digamos, legislar. Y entonces el aporte de todos sigue siendo importante. No se niega, pero entendiendo la premisa, el agua es de todos. Yo creo que en Francia hicieron mitad aproximadamente de empresas prestadoras de servicios públicas y privadas. Y hubo hace algunos años un debate sobre este punto y se dieron cuenta que es exactamente lo mismo. Tanto las empresas públicas como privadas pueden ser muy exitosas, pero también pueden tener deficiencias importantes y no hay
más que otra, depende de muchas circunstancias y también del contexto en el cual, si el contexto cambia bruscamente, ¿no? Ujú. Hay muchas preguntas y son muy interesantes. Mariana Guedes dice, me gustaría saber si tiene una descripción general de los países con escasez de agua potable y menor calidad de agua. Uy, complicado, porque manejo más lo de Venezuela, evidentemente. Más bien sugeriría la descarga del libro de la calidad de aguas de Llanas, que lo tenemos, se lo podemos escribir en el chat. Yo se los pongo por ahora, de dónde lo pueden descargar. Pero en general, mira, hay una gran variedad. Venezuela, como te dije, el suministro de agua potable llegó a estar sobre el 90%. Me informaron que en Perú tenía más del 93%. Brasil tiene muchas desigualdades. Colombia está por el 90%, pero hay países que apenas llegan al 70 o menos por ciento. Entonces, mira, muchos de esos datos están en nuestros libros que lo tenemos en la página web de llanas.org, que le acabo de escribir la dirección en el chat. Ahí se puede descargar y vas a tener muchos más detalles de los que te pueda dar yo. Pero como te digo, hay una altísima variedad. Te puedo comentar, por ejemplo, que la mayoría de nuestros países, en cuanto a las aguas residuales, tratan menos del 30%. Y de nuestros países latinoamericanos, solo Chile tiene una proporción muy elevada, sobre el 80% del agua tratada. Entonces, como te digo, hay mucha variedad, mucha variedad. Gracias, Ernesto. Otra pregunta de Otto. ¿Se ha cuantificado en nuestros países la cantidad de agua presente en los acuíferos y su calidad? ¿Cuáles serían las amenazas que podrían confrontar estos reservorios? Quiero decir antes que en nuestro país solo la vertiente del Pacífico tiene un inventario de los acuíferos, ni la vertiente del Atlántico, ni la del Titicaca, pero la respuesta es tuya. Bueno, nuevamente, las amenazas son múltiples. Las veíamos en las conferencias que habíamos dado en el pasado. Acuérdense que muchas de nuestras ciudades, por ejemplo, la ciudad de Caracas está sobre un acuífero no muy grande. Nosotros tenemos nuestra mayor fuente en la ciudad de Caracas, por ejemplo, vienen de fuentes superficiales, no de acuíferos. Se utiliza el 10% de agua subterránea. Pero ¿dónde está la ciudad? Está sobre el acuífero. Entonces, si percola el agua, esta puede entonces contaminar. Están las amenazas, por ejemplo, en las zonas costeras de salinización de estos acuíferos. Y esto solo por hablar de la salinización. Si hay zonas muy amplias, digamos, que abarquen áreas que se practica la agricultura, evidentemente los agroquímicos también pueden percolar y llevar esa contaminación al agua. O las aguas servidas, como ya les dije, en la ciudad. Nosotros teníamos un compañero en República Dominicana, de Llana, yo no sé si Nicole lo recuerda, era Osiris de León, Sí. que nos daba su ejemplo en todas las conferencias, nos decía que el agua que se descargaba por el inodoro, porque allá ellos eran pozos sépticos, entonces era la que tomaban en la noche cuando tomaban el agua de los pozos subterráneos, porque estaban muy cercanos y entonces podía mezclarse el agua. Entonces es un problema, están sometidas a muchas presiones, muchos problemas. Entonces no es evidente, hay que ir caso por caso y ver cuál es el problema de cada uno. Acuérdense que los cuerpos de agua y así también los acuíferos tienen su individualidad. Podría decir su personalidad, pero mejor suena su individualidad. Entonces hay que tratarlo según sus características. Yo voy a cortar algunas preguntas, voy a darte dos más, pero
Estamos copiando todas las preguntas para que tú las conozcas y puedas comentar de pronto algunas. De acuerdo. Karen Yulisa Choquecawam pregunta: ¿se visualizó la baja distribución del agua por medio de diversas entidades públicas y privadas? ¿Cómo lograr que el agua sea gestionada para dar sustento a la vida en diversas localidades? Wow. Tiene varias aristas esa pregunta. Fíjense, claro, yo tengo el ejemplo en Venezuela donde hay una ley, que es la ley del agua, que establece, digamos, unos lineamientos generales y tenemos digamos, ese conjunto de leyes resulta adecuado. Ahí el problema es que se ejecute, que se haga caso o que no interfieren con los intereses de algunos entes sobre los otros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la ley de aguas de Venezuela, en este caso, establece justamente cómo debe ser gestionada, quiénes son los organismos, quiénes deben encabezar los organismos, incluso a nivel regional. Y luego, entonces, quiénes son los responsables de recibir o responsables de ese manejo de las aguas. Entonces, eso puede ser justamente con un amplio consenso, bien armado, bien, digamos, compenetrado con la participación de todos y pues de todos los actores, todos los que usan, los stakeholders, creo que es que lo llaman los norteamericanos, todos los involucrados. Y entonces allí se puede generar un amplio consenso de ese manejo y que puede ser establecido como una ley o como un lineamiento de ordenanza que ayude justamente a mantener esa calidad del agua. Creo que por allí es que va esa pregunta. Entonces, hay experiencias locales también muy importantes. En Brasil yo conocí de un grupo que estaba en una de las haciendas que estaban al lado de la ciudad de San Carlos y que tenían como, ellos tienen el embalse de Broa, el represa del Lobo, y alrededor hay varias haciendas donde entonces muchos de ellos tienen mecanismos incluso de cómo las aguas que usan ellos, las aguas residuales de sus baños, de sus pozos sépticos, por dónde van a pasar, dónde son canalizadas por diferentes filtros que han hecho ellos. Entonces, localmente se purifica, por decirlo de alguna manera, el agua antes de ser vertida al riachuelo que va luego al embalse. Entonces como ya les digo, con la individualidad de cada caso se puede hacer un estudio, se puede ver cuál es el problema y con ciertos lineamientos, en el marco de la legalidad, se puede entonces trabajar esa agua de manera individual. Si recordemos también en 2008 hubo la Expo Mundial del Agua en Zaragoza y había la Fundación Ecología y Sociedad, ECODES, que logró los compromisos por el agua y entre otros demostraron que los compromisos tenían que ser de todos. Y uno de los usuarios que se volvió actor responsable han sido allá las peluquerías, barberías, spa, que usan muchos productos altamente contaminantes y que los echaba al agua sin nada de cuidado. Y hicieron trampa para los cabellos, para los restos, pero también doble tubería para las aguas que son más tóxicas. Es decir, sí, la responsabilidad, como decías, es sumamente importante en cualquier actividad, pero en casa también. Cuando lavamos la vajilla, no se puede echar la grasa así al agua. Y hay una responsabilidad de todos. Hay una profesora que es docente de calidad de agua en la Universidad UNEYES
de Guanare. Ajá. Y que es asesora de la empresa Hydro Portuguesa. Y pregunta qué recomendación dar acerca del uso de un embalse de donde se abastece a la población con solo poco tratamiento de coloración y cómo en la Torre Toma el diseño original fue con fines de riego. Esta toma es muy profunda y el agua contiene mucha materia orgánica anóxica. Sí. Se propone hacer la toma más superficial, pero va 20 años. Yo creo que eso es tema de una próxima conferencia. Hay varias preguntas sobre el manejo. La restauración de embalse, ¿no? Y yo creo que eso vamos a enviarte las preguntas para que puedas incluir algunos casos. Seguro. De todas maneras, puedo contestar un poquito esta última. Imagino que en vez de coloración debe ser cloración. Aquí la tengo en el chat. Sí, lamentablemente nosotros hemos tenido en el país bastantes problemas con los productos que se utilizan para el tratamiento de las aguas. Y evidentemente la presión de crecimiento de las poblaciones genera una presión adicional. Entonces, justamente los cuerpos de agua que eran antes utilizados para determinados usos, ahora se ven destinados también al suministro de agua potable. Y en algunos casos, solamente la cloración no es adecuada. En eso tiene toda la razón. Y claro, al tomar el agua de la zona profunda, para riego sirve si no hay metales pesados o algún contaminante, sino nutrientes, materia orgánica. La descomposición de esa materia orgánica genera amonio. Entonces, bueno, son elementos nitrogenados y fosforados que pueden servir para riego, pero para el suministro de agua potable debería oxigenarse y la solución allí evidentemente es hacer una torre superficial. Veo otra pregunta en general que hablan sobre que la empresa privada maneja mejor que las empresas públicas. Eso también, normalmente es cierto en muchos de nuestros países. El problema es mejorar la eficiencia y bueno, solicitar ayuda donde se pida. En este caso, para unir esas dos preguntas, evidentemente va a hacer falta para ese embalse, yo no sé cuál es, no lo recuerdo ahora, es Hydro Portuguesa en los llanos, de Venezuela. Hay que tomar, como ella dice, hay que tomar el agua más superficial siempre y cuando no tenga las cianobacterias, si no esté eutrofizado. Y allí hay que hacer una inversión. Entonces, fíjense, dice que tiene 20 años que tienen ese proyecto y nada. Entonces, claro, eso es lo que uno critica y ahí uno cae en la crítica de por qué ha pasado tanto tiempo, que no se atiende. Y ahí la presión evidentemente la tienen que ejercer los usuarios. Me responde que es embalse La Coromoto en Guanare. Sí, creo recordar ese caso. Entonces, la presión tiene que venir evidentemente de la sociedad y que evidentemente las hidrológicas entiendan ese problema y puedan gestionar los recursos. Posiblemente la gestión de recursos entonces venga antes de empresas privadas. Entonces, claro, en Venezuela hay otro tipo de cosas, hay muchos factores políticos en este momento, pero lo ideal es eso. Estoy hablando de condiciones ideales y no quiero comprometerme con otras cosas. Muchísimas gracias, doctor Ernesto González. Yo veo que muchísimos de los participantes se unen en este agradecimiento. Lo esperamos el próximo miércoles a la misma hora para iniciar un nuevo camino hacia el deterioro de la calidad del agua en lagos y embalses y su recuperación. Entonces, deterioro de la calidad, pero también la recuperación, algo que nos interesa muchísimo por la cantidad de lagos, lagunas, embalses que tenemos en nuestro país.
También le vamos a hacer llegar todas las preguntas para que la tenga y ahora yo pido que tomemos 2 fotos o 3 de los presentes, como siempre tenemos que tener evidencias. Les agradeceré tener su video prendido, los que pueden. Muchísimas gracias. Flor, ¿de acuerdo? Sí, doctora Nicole, por favor, en 30 segundos como máximo ya estoy tomando la captura de los asistentes. Bueno, aprovecho para agradecer la invitación, por supuesto la presencia y las preguntas de todos que tan humildemente han tenido para hacerme. Espero haber satisfecho con mis respuestas todo lo que me han preguntado. Como ven, es bastante amplio, bastante complicado y de eso se trata, de hablar entre todos, de ponernos de acuerdo. Además, el agua lo amerita. Muchas gracias a ti. Y esperamos que va a seguir lloviendo para que en Venezuela, para que se llenen las presas. Nosotros tenemos embalses llenos, por lo menos para el Chirilú, el Chillón Rimaclurín, que es importante, 10% de la población del país. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias a todos los participantes y nos reencontraremos la próxima semana con otro coordinador para llevar este encuentro. Hasta luego. Que tenga un feliz 1 de mayo y hasta el próximo miércoles. Chao, gracias. Chao, chao.